La Ultra Live Facebook de Ultranet Latinoamérica. Hoy estamos difundiendo, transmitiendo desde la hermosa ciudad de Santa Cruz en Bolivia. Les damos la bienvenida a todos. El concepto es que Ultranet va a hacer periódicamente unos Ultra Live con unos doctores o profesores de nombre en la región. Entonces, pues es un evento interesante donde puedes compartir con sus amigos, pueden pasar la información y estamos acá para darle toda la información. Entonces, que no tengan duda de preguntar si hay cualquier tipo de preguntas en línea o offline. Hoy tenemos el gran honor de recibir al maestro de los maestros, el Dr. Newton Fall, que nos viene de Brasil. Uno de los odontólogos estéticos más reconocidos en el nivel mundial, y acaba de llegar de Brasil. ¿Cómo estamos hoy, doctor Fall? Perfecto, Nicolás. Pues nada, muy ilusionado, animado de estar aquí y gracias por la invitación. Hace algunos años que no venimos a Santa Cruz, creo unos 20 años. 20 años, así que estamos muy contentos y de verdad emocionados de volver a este sitio donde tenemos muchos amigos. Aquí está mi amigo doctor Hernán Velarde, nos conocemos ya desde siempre y es un honor y un placer. Gracias. Excelente. Entonces vamos a empezar la charla con algunas preguntas. El tema es restauraciones directas, indirectas y cómo trabajamos con las resinas compuestas. ¿Qué papel desempeñan las resinas compuestas en su día a día, doctor? Pues las resinas compuestas son materiales fenomenales. Desde siempre han sido materiales estéticos, adhesivos, y como lo veo yo hoy en el estado de arte, es que los composites son para allá de lo que mucha gente cree. Es decir, que los composites pueden ser materiales para restauraciones muy pequeñas, muy sencillas, como por ejemplo pequeños aumentos incisales, donde el operador solamente va a añadir a lo que falta al diente. Un cierre de diastema, un diente que está un poco corto. Y además que eso, los composites se pueden usar para rehabilitaciones orales estéticas de una manera muy estética y conservadora. Esto es un punto muy importante. Es muy importante porque hoy día, permítame decirles esto, existe un tema que está de moda y no quiero herir a nadie, pero son las carillas de porcelana. Yo, en mis 30 años de profesión, he visto un desarrollo muy grande en la parte de la odontología estética con cerámicas adhesivas. Mi tesis de maestría fue en cerámicas adhesivas y no en composites. Y he visto muchos cambios. Pero ha llegado un momento donde yo creo que la gente ha perdido la percepción del papel de los composites. Quizás porque sea más fácil hacer un tallado, tomar una impresión, enviárselo al laboratorio para que el técnico lo haga y lo haga muy bien. Pero la gente muchas veces hace un sobrepreparo, un sobretallado, donde no hubiera necesidad de hacerlo. Entonces yo veo mucha gente que no consigue usar los composites, no porque no existen posibilidades, sino que no conocen sus propiedades ópticas y físicas y cómo emplearlas de la manera correcta. Entonces es un panorama muy amplio. Hay mucho que hacer. ¿En su trabajo diario la resina directa va a ser su primera opción? No, ahí está. Justamente este es el punto que quiero, ese es el concepto que quiero pasar. Existen indicaciones muy exactas para composites y para cerámicas. Al mismo tiempo existe una zona gris
donde los dos procedimientos pueden estar juntos de manera suplementaria o solamente trabajando un concepto. Un ejemplo, si viene un paciente que quiere facetas o carillas y ahora el tema está de lentes de contacto, este es el nombre que han puesto, lentes de contacto. Muy bien. Entonces viene y me pide, doctor, yo quiero lentes de contacto para todos mis dientes. ¿Por qué? No, porque he visto en el periódico, mi amiga lo ha hecho, 20 lentes de contacto y las quiero. ¿Por qué? No, porque son bonitas, son conservadoras, El paciente me dice. Sí, dime, ¿y qué me dice de composites? No, composites, yo creo que no me queda bien, me han dicho que manchan. Ah, manchan. Entonces la pregunta es, ¿eres fumadora o fumador? No. ¿Tomas una botella de vino tinto al día? No. ¿Tomas un litro de café al día? No. ¿Tienes algún hábito nocivo para como morderse algo duro? Tampoco. Entonces, ¿por qué? Ahí sí. Si yo tuviera que hacerle carillas de porcelana o de cerámica, en algunos casos, a la vez, yo tendría que quitarle alguna estructura de esmalte sano. Y yo no le haría para nada. ¿Por qué? Porque no es la manera más conservadora de hacerlo. Entonces, existen las dos zonas y son zonas de trabajo que hay que comprender dónde indicar una y dónde indicar la otra. Entonces, composites tienen indicaciones muy precisas, cerámicas también, pero a veces son suplementarias. Sí, veo. Muy bien, gracias. Hablamos un poco de diagnóstico. ¿Cuáles son sus maneras de hacer buen diagnóstico, especialmente cuando vamos a hablar de hacer una microabrasión, por ejemplo? Pues esta es una de las maneras más sencillas de usar los composites. Por ejemplo, muchos pacientes tienen fluorosis o hipoplasia, manchas blancas, y las quieren quitar. A veces la microabrasión funciona, pero a veces no. Y el diagnóstico diferencial es muy simple. Es a través de la transiluminación. Okay. Si las manchas son superficiales, bien superficiales, con un transiluminador, por ejemplo, aquí puedo tomar esta valo con la punta transiluminadora y ahí puedo prender la luz y puedo transiluminar el diente. Si la mancha es totalmente superficial, se va. No se ve la mancha, porque el diente queda totalmente homogéneo y no se ve la mancha. Si se ve un poco, está como poco profunda. Y si se ve muy opaca la mancha, esto significa que la mancha es profunda y llega quizás hasta la dentina. Entonces, si la mancha desaparece, microabrasión está indicada. Si la mancha está poco profunda o profunda, hay que meterse la fresa, sacarse la mancha y restaurar adhesivamente con composites. Ok, súper buena herramienta. Sí, esto es muy bueno y funciona muy bien. Excelente. Ahora, yo estoy muy curioso de conocer un poco más sobre este concepto que me imagino que usted desarrolló, que es el concepto de resinas directas e indirectas. Entonces, ¿nos puede enseñar un poco lo que significa, cómo lo enseñas a otros odontólogos y en qué nos puede ayudar a mejorar tratamientos? Por supuesto. Bueno, yo no lo he desarrollado. La primera vez que he visto el tema fue en investigaciones del doctor Nathan Birnbaum en el comienzo de los años 90, donde publicó publicaciones clínicas hablando de cómo usar composites de una manera monocromática para restaurar conoides o pequeñas carillas directamente en boca, pero sin pegarlas. Les fotocuraba, quitaba y luego hacía un tratamiento térmico suplementario
que mejoraba las propiedades físicas al material, porque los composites llegan a 60, quizás hasta 70% de conversión monómero-polímero a través de una lámpara. Para allá de eso es imposible, con toda la química que existe. Entonces, el tratamiento térmico suplementario convierte los monómeros para allá de 80%, el que mejora las propiedades de resistencia, de desgaste, de estabilidad de color. O sea, el composite fotocurable llega a su momento más óptimo de propiedades. Entonces, esto fue en los años 90. En 1996 yo publiqué un artículo donde le presento una manera un poco más quizás didáctica de cómo usar los composites para hacer carillas en dientes decolorados, dientes oscuros. Entonces ahí entra el tema de opacers, de dentina, de esmalte, una técnica a lo mejor un poco más elaborada. Y las ventajas de esta técnica, además que la mejora de las propiedades físicas del material, es porque yo tengo la posibilidad de hacer la restauración en boca sin pegarlas, fotocurar, sacar y hacer todo mi acabado extraoralmente con discos de óxido de aluminio y lograr un margen espectacular, un acabado y un pulido marginal que nadie lo consigue en boca en directo. Cuando estamos haciendo un acabado subgengival con fresas, con tazas de goma, aunque lo busquemos, es imposible. A la misma manera que conseguimos con la técnica directa, indirecta. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Cogemos un trocito de composite. Por ejemplo, puedo coger aquí un esmalte con este y hago una pelotita como esta, pongo en mi diente, fotocuro, esto para un conoide, un diastema, una faceta, una carilla, y luego le quito, le doy un acabado, un pulido, le meto ahí para hacer un tratamiento térmico. Puede ser un horno de microondas, puede ser un horno especial, hay que llegar a 120 grados por 10 minutos, o un horno de microondas por 3 minutos a 450 watts. Esto todo mejora las propiedades del material. Entonces es una técnica que he desarrollado desde entonces. Entonces he llegado en un nivel a lo mejor un poco más elaborado, pero no fui quien lo ha desarrollado. Existe una manera quizá un poco más sencilla de hacerlo con este Uveneer. Qué belleza. Este es muy bonito, es verdad que sí. Es un sistema muy interesante. Y que tiene estas plantillas, no sé si se puede ver las plantillas, que son transparentes. Y yo puedo tomar el composite que estaba aquí y meterlo ahí con un grosor bien finito. Y por ejemplo, si tengo un lateral en lingoversión, palatoversión, este es justo un caso que voy a enseñar mañana en mi conferencia. Puedo poner aquí, aprietar hasta que llegue al contorno que deseo, y luego vengo con la lámpara y hago esto. Fotocuro. ¿Y por qué no está pegado a esta plantilla? Puedo sacarla, darle al acabado y el pulido, y va a estar justo con el espesor que yo deseo. Claro, siempre habrá algún acabado, algún pulido, pero es mínimo cuando se compara a la otra técnica. Son maneras distintas de hacerlo. De cada 100 carillas de composites que hago, seguramente 90 son directas, indirectas. No con Uveneer, que también, pero con la técnica que he publicado. Excelente.
Excelente. Un doctor nos está pidiendo acá cuál es su técnica para fotocurar las carillas directas de resina. ¿Tiene una técnica en particular? ¿Qué tipo de lámpara? Pues ya sabemos cuál lámpara está utilizando, pero hay una técnica en particular. ¿Directas o directas indirectas? Pues, creo que la pregunta era directas, pero sería bien de conocer su opinión para los dos, ¿no? Directas, indirectas, tacking mode y ese tipo de... Bueno, para las directas no pasa nada, porque hay que pensar que el factor C, que el factor de configuración cavitaria, es muy pequeño para una faceta directa, porque la zona de relajamiento, de liberación de estrés, es muy grande, es muy amplia, y no pasa nada si se le pone una capa sola y le esculpe la forma y le fotocura de una sola vez. Entonces, por ejemplo, si yo estuviera usando aquí un Navalo y normalmente para esto le pongo en el nivel de 1400 miliwatts, porque es un nivel intermedio, no 3200, que para dientes que son vitales, un poco caluroso, un poco caliente. Entonces yo voy con el nivel intermedio, 1400, y le pongo ahí 8 segundos por capa. Entonces, si estoy haciendo, digamos, en mi técnica incremental, 3 capas, cervical, tercio medio, una otra incisal, una otra con lóbulos, entonces para cada capa 8 segundos es más de lo que necesito para aportar en joules la energía que necesito para fotocurar completamente este composite. Excelente, excelente. Si estoy haciendo una técnica directa indirecta, también le doy, por ejemplo, a veces uso uno solo color, un color de esmalte solo. Entonces le pongo ahí 12 segundos, por ejemplo, a 1400, le saco, le quito la carilla, hago mi acabado pulido, luego al horno y vuelvo y claro, cuando pego la carilla, le doy otra vez, voy a hacer un tack cure por 2 segundos a 1400 y luego limpio las proximales con mi hilo dental y todo y vuelvo con 8 a 12 segundos por la cara vestibular. Una cosa muy importante que he aprendido del doctor Fred Rugeberg, que para mí uno de los mayores nombres en la ciencia de fotopolimerización, es que siempre que estamos usando una lámpara que tiene para allá de 1200 miliwatts, esto produce mucho calor y esto va a generar mucho calor a la pulpa. Entonces siempre pedirle a su asistente que le ponga aire a la cara opuesta a que estás fotocurando. Por ejemplo, si estoy en una carilla en la vestibular, tu asistente coge esta jeringa de aire y le mete el aire para bajar la temperatura mientras haces la fotopolimerización. Muy importante eso. Y eso es la verdad, que tener una lámpara que puede lograr un fotocurado en 3 segundos puede ser súper útil algunas veces. Solo hay que cuidarlo cerca de la pulpa, cerca de los tejidos blandos. Esto sí. Esa técnica es muy buena. Gracias por esos tips. No, por nada. Qué bien, excelente. Algunas preguntas que nos vinieron también de unos odontólogos con referencia al uso de este kit Uvenir. ¿Cuáles son las aplicaciones de este kit? ¿Para qué se podría utilizar a un doctor que quiere empezar con el kit, es nuevo con el sistema y ya va a arrancar con el sistema? ¿Cuáles son las aplicaciones de uso? Bueno, el sistema tiene las plantillas que tienen tamaños que son tamaños patrones, no hay varios tamaños. Hay para centrales, laterales, caninos y premolares, pero son tamaños patrones normales. Entonces, a veces hay que elegir un tamaño que no sea del diente que se quiera restaurar. Por ejemplo, a veces hay un lateral que es un poco más ancho y alto, y el lateral que está aquí es un poco más estrecho. Yo voy a elegir esta plantilla de un central para la carilla del lateral y así por delante. Entonces hay que ver el tamaño del diente y elegir la plantilla que mejor caiga con las dimensiones del diente. Entonces es muy interesante. Otra aplicación interesante que también se puede usar es para hacer las guías de color. Todos sabemos que los composites sufren un cambio de color muy importante tras el fotocurado.
Normalmente las resinas híbridas quedan más oscuras, bajo valor, más sube el croma, la saturación y cambia la translucidez. Los microrellenos quedan más opacos, más claros, sube el valor, baja el croma, o sea, son cambios muy importantes, los cuales hay que saber antes de elegir el color. Entonces, si tengo una escala como esta, que ya viene con el composite que está pre-polimerizado, está todo bien, porque ya está fotocurado y no hay ningún cambio de color. Pero lo que pasa es que la gran mayoría de los composites no vienen con estas escalas, con estas guías. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cualquiera que sea tu composite, toma un trocito, mete ahí en la plantilla, con un grosor promedio de 2,5 milímetros en la parte gengival y medio milímetro en la parte incisal. Eso se puede hacer con una placa de vidrio, apretando así y manteniéndose con el grosor. Y bueno, le fotocura, saca un acabado alrededor y se puede pegar a un manguito plástico. Eso se puede comprar. Nosotros usamos estos manguitos plásticos para café expreso. Este es muy simple, muy sencillo, ¿no? Entonces se puede pegar ahí con cianacrilato y meterle el nombre del composite, el color, y tienes ya el manguito ya con la escala. Y si confiere con el color del diente que vas a restaurar, significa que las chances de errores son mucho menores. Y especialmente me imagino que cuando vamos a trabajar, a fotocurar la misma resina que tenemos en el consultorio, con nuestra propia lámpara también, ahí vamos a tener realmente la realidad, ¿no? Va a ser algo muy fidel a lo que va a resultar en boca. Claro, porque la energía, la longitud de onda, todo eso cambia de lámpara para lámpara. Entonces estás trabajando con un composite aquí, con una lámpara como esta. El valo es una situación. Si estás usando otro que no tiene una amplitud de onda que sea tan específica, ni la energía necesaria, la irradiancia no es igual, todo eso cambia las propiedades de color del composite tras la fotopolimerización. Excelente. Miren, si tenemos más preguntas acá, por favor que nos los hacen llegar directamente en el sitio. Tenía una pregunta también que vino antes. Es un tema muy controversial el día de hoy, es todas las novedades en cuanto a bulk fill. Me imagino que pues usted ya tiene experiencia con el bulk fill. ¿Cuál es su opinión? Bueno, mañana esto va a estar en mi conferencia también. Bueno, la literatura va por todos los sitios. Siempre digo que hay mucho ruido. Cuando se oye al respecto a los bulk fill, hay mucho ruido porque hay muchas casas comerciales, muchos materiales y como todas las cosas siguen la moda. Entonces existen los bulk fill porque los dentistas los demandan, no porque las empresas piensan que la odontología sería mejor. Esto es mi manera de ver. Entonces existen, son buenos y son malos. Es decir, que hay cosas buenas, y eso según la literatura, no soy yo que lo estoy diciendo. La literatura dice que los problemas que pueden ocurrir con los bulk fill son una excesiva contracción de polimerización, otro, pérdida de conversión monómero-polímero en las partes más profundas. Entonces, porque los bulk fill los recomiendan las casas comerciales, los fabricantes, hasta 5 milímetros de grosor para cada capa, otros 4 milímetros, Dentsply 4 milímetros, la 3M 5 milímetros, la Ivoclar 5 milímetros. Entonces nosotros sabemos que química es una cosa muy, muy compleja, aunque los monómeros estén un poco distintos, con las uretanas alifáticas que cambian la forma como los polímeros se forman. Esto es como todo en ciencia, hay que esperar a lo largo del tiempo y ver investigaciones que no sean investigaciones hechas por los fabricantes, sino por investigadores individuales y que no dependan de ningún aporte financiero para justificar la sugerencia de estos materiales. Es decir, que yo no me gusta, no. Es decir, que hay que tener cuidado
cuando existe un tema de moda, donde toda la gente dice esto es bueno y va y se forma una cola de gente que lo hace sin saber cuál es la realidad. Entonces, son buenas, a lo mejor, pero vamos a esperar a ver lo que va a pasar. Yo tengo alguna cosa un poco rara, un poco distinta, que nos sigue a lo largo de este tema, otras maneras de trabajar con cavidades más profundas, que yo sé que le va a dar al dentista resultados bien previsibles, bien previsibles. Excelente, excelente. Los comentarios sigan llegando. Doctor Pablo, buenas tardes. Mejores productos para un profesional siempre serán los de Ultradent. Muchísimas gracias. Una pregunta del doctor Marcos Rolando. ¿Se puede combinar en una carrilla directa dos marcas diferentes? Por ejemplo, 3M y Ultradent. Hola Marcos, gracias por tu pregunta. Por supuesto, los composites todos son metacrilato. Todos los composites que tienen MA tienen una química. Entonces yo puedo, por ejemplo, usar un composite que me encanta para añadir a los bordes incisales, que es el PF, el Pearl Frost de Vitalescence, porque es una resina microhíbrida con un nivel de resistencia muy grande. Entonces, si tengo un paciente que es bruxista o que aprieta los dientes, quiero un composite que sea un poco más fuerte. Pero si te gusta usar, por ejemplo, un nano relleno por su manejo o por el nivel de pulido que resulta en tus manos, sí puede venir con uno de 3M o un de Tokoyama o aún en nano o micro relleno de Jereos de 35 años como el Durafil. Entonces, esta mezcla es posible y es la manera correcta de trabajar. Ningún sistema es perfecto, ningún sistema. Estoy aquí en la casa con Ultradent y aún les digo, porque saben cómo pienso, todos los sistemas tienen alguna cosa que necesita mejorar, pero todos los sistemas tienen cosas que son espectaculares. Entonces hay que sacar de cada sistema lo que hay de mejor y a veces a lo mejor juntar las otras casas comerciales y ahí compartir propiedades a fin de lograr un resultado que sea excelente. Súper. Doctor Fall, nos pregunta un doctor de Brasil cuál es su tip cuando tiene un composite un poco seco, un poco difícil de esculpir. Para manejarlo, tiene un... Desde el sacar de la jeringa, o esto depende. Si está seco, cuando lo saca de la jeringa, significa que está mal. Esto significa que ya hubo alguna alteración en el monómero. Ajá. Entonces, no sé si esto es lo que... No sé exactamente la pregunta, o tal vez un compósito que sea un poco más duro, más seco que un otro. No sé si esta es la pregunta que tiene, porque existe la técnica de hacer una termoplastificación del composite, que es calentar el composite hasta el 60 grados centígrados para cambiar su manejo. Entonces se activa la propiedad tixotrópica para que se pueda manejarlo un poco más blando. Entonces no sé si es esto, pero para esculpir en anteriores no me gusta, porque yo pierdo la propiedad de esculpirlo bien. Entonces no sé si estás tal vez trabajando con wetting resin o con este tipo de material para suavizar un poco el... No, seco es una cosa, seco es duro, es como si estuvieran granos, así lo comprendo, ¿no? Hay un modeling, este es wetting resin, pero esto es para modelarse. Sí. Creo que tal vez será donde no sé si es la pregunta. Acá tenemos otra pregunta del doctor Herbert Cubides. Después de hacer la carrilla por método indirecto, ¿cuál es el protocolo para cimentarla? Es igualito a cualquiera pieza indirecta en composites, por ejemplo una inlay, una onlay. Entonces el tratamiento de la superficie interna se hace a través de un microarenado o de óxido de aluminio o de silicato como el Coljet. Entonces óxido de aluminio 27 o 50 micrones o Coljet de 3M que son 30 micrones. La diferencia es que cuando se usa la sílica hay un aumento significativo
de la fuerza de adhesión, hasta 88% dependiendo del composite con el cual trabajas. Entonces, primero, para hacer un tratamiento micromecánico, de abrasión micromecánica o óxido de aluminio o el sílica con el microarenador. Luego, silano, el adhesivo y la resina de cimentación, que puede ser a través de termoplastificación o un cemento que sea dual, lo cual yo prefiero. Ok, muy bien. Doctor Clabrero nos pide qué opina el doctor Newton Fall del cementado de carrillas con resinas precalentadas como las ENA Mycerium, como el sistema ENA HITS. ¿Lo conoces este sistema? Sí. Para cementación es perfecto. Los trabajos enseñan que, las publicaciones dicen que cuando pasamos de 5 grados hasta 60 grados, hay un aumento significativo de conversión. Un composite, cuando lo calientas hasta 60 grados, llega al máximo de fotoconversión. Cuando lo tiene sacado de la nevera a los 5 grados, solamente 33% de conversión ocurre. Entonces, es una técnica muy buena, calentarlo, meterlo aún en agua hirviente, no pasa nada, es más barato que el de Mycerium o hasta el de Calcet, que es muy bueno también, pero es una manera más sencilla, más simple. Y en agua hirviente y bueno, cuando llega hasta este punto bien blandito, le mete ahí y con presión digital, a lo mejor con un ultrasonido, se puede mantener en posición y bueno, cementar. Y esa es una manera muy interesante, pero con carillas muy finas. Hay que tomar cuidado porque a veces son tan finas y la presión o digital o con el ultrasonido se puede romper. A veces tienen 0,2 milímetros, 0,3 milímetros y son muy finas y se pueden romper. Entonces, yo prefiero trabajar con composites fotopolimerizables para cementación, no termoplastificados. Muy bien, muy bien. Vamos a tomar 2 preguntas más y antes de terminar, entonces un doctor nos pide para modelar sus resinas cómo afecta el uso de un adhesivo a las propiedades de las resinas. ¿Dónde está? Esa pregunta. Muchos los doctores. Pablo Santiago. Ajá. Pablo Santiago. Muy bien. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy bien. Adhesivo para modelar resinas. Los adhesivos, aunque sean los adhesivos de 3 pasos, los hidrofóbicos aún tienen monómeros hidrofílicos. Y cuando uno usa en el pincel los adhesivos, estos monómeros hidrofílicos se incorporan al monómero del composite y a lo largo del tiempo, aunque inicialmente estuvieran puestos en la parte superficial del composite y tras el acabado y pulido se quita, pero los trabajos enseñan que aún alrededor de los márgenes estos monómeros hidrofílicos suman agua y ocurre una pigmentación, una decoloración del composite. Por eso existen estos materiales desarrollados específicamente para usar en los pinceles. Por ejemplo, el wetting resin de Ultradent, que tiene 45% de relleno y es puro bis GMA, no hay ningún monómero hidrofílico. Entonces, no sé si lo tenemos aquí, no. Tal vez en estas. No sé, tal vez, no, este es Permaflow. Pero igual, esto se hace así, con un pincel, se usa muy poquito, extruye el exceso, aprieta entre los dedos para que quede solamente húmedo y no mojado. Es un error, aquí lo tenemos, aquí, gracias. Aquí está. Entonces, este es el wetting resin, 45% de relleno y se usa con una manera muy... Aquí está. Aquí se ve que está un poco opaco,
pero tras la polimerización, esto queda completamente transparente. Y con un pincelito, esto va a usar. Volviendo a la pregunta de nuestro amigo, es posible que se refiriera a esto de composite seco. Entonces, con esto no va a mojar, sino modelar el composite. Queda mucho mejor. Excelente. Ok. Creo que tenemos un compañero brasileño acá, el doctor Bruno Gusso, que nos pide, en paredes proximales, ¿sería indicado construir una resina bulk fill o hoy todavía no tenemos comprobación científica que sea realmente efectiva en ese tipo de técnica? Creo que ya se lo contestó. He visto dos técnicas, lo que sería más indicado en este caso. Bueno, esa es una técnica que la están sugiriendo para levantarse la pared gengival y luego sacarse una impresión disminuyendo el grosor de una overlay, por ejemplo. Entonces, esta es la técnica que los italianos, los suizos, especialmente los europeos, la están promocionando muy bien porque es una técnica muy muy buena. Entonces, con un bulk fill se puede levantar esta pared gengival y hacer el tallado, tomar la impresión, y la overlay viene con 1,5 milímetros o 2 milímetros a lo mejor. Entonces se puede aún pegarla a través de la técnica de la resina o termoplastificada. Es una técnica interesante, pero otra vez les digo que los bulk fill no son la magia que se dice. Hay que cuidar. Hay que seguir leyendo y mirando la investigación, la literatura a lo largo del tiempo, a ver lo que va a pasar. No son malas, pero no son ningún milagro. Esto no digo yo, dice la literatura. Excelente. Excelente. Doctor Ford, usted está súper enfocado en educación, ¿verdad? Está viajando en el mundo, le vemos viajar de Italia a Asia, Taiwán y de todas partes para educar a la gente, ¿no? Tiene también un centro de educación en su ciudad, en Brasil. Sí. ¿Puede compartir un poco cómo funciona, cuál es si algunos odontólogos están interesados a tener una capacitación con usted, cómo funciona todo eso? Bueno, yo siempre digo que odontología es mi profesión, pero educación es mi pasión. En 2018, el Fall Center cumple 20 años de existencia. De hecho, somos el centro privado más antiguo de esta naturaleza en Brasil. Y lo que me encanta en la educación, y gracias por tu pregunta y por permitirme compartir eso con nuestros oyentes. Lo que me encanta en la educación en odontología, especialmente la educación del adulto, es trabajar con gente que tiene ganas de aprender. Pero ni siempre es así, porque la enseñanza es una cosa, la educación o la construcción del saber es otra cosa completamente distinta. Y basado en trabajos de educadores que no tienen nada que ver en odontología, estamos con una didáctica muy especial, donde el adulto, el dentista, el colega que viene, en corto tiempo puede aprender no solamente una técnica, no solamente cómo hacerlo, pero por qué hacerlo, con marcos mentales, visuales, para poder comprender, no solamente en aquel momento, pero mantener a lo largo del tiempo este concepto para que pueda desarrollar el tema a lo largo de su vida y no depender solamente de un profesor, que sea yo o cualquiera que sea. Porque entonces hay que trabajar. Entonces nuestro centro trabaja con estos conceptos de educación del adulto. Y tenemos cursos de odontología estética, con composites, con cerámicas, anteriores, posteriores, y son cursos de corta duración, a veces 5 módulos, son 17 días, otros 2 días, otros 3, otros 4 días. Lo hacemos en inglés, lo hacemos en portugués, lo hacemos en español, quizá un día en mandarín,
todavía no. Pues con su facilidad. Bueno, vamos a ver. Pero nos encanta y me gustaría personalmente invitar a todos nuestros oyentes que si tienen algún interés, ya que me permite esta oportunidad, que nos busquen. Estamos en Facebook, tenemos nuestra página web también y ahí tendremos informaciones. Ahora estamos cambiando nuestro site con temas también en inglés, en español, para cursos en estos idiomas. Y serán muy bienvenidos a Brasil a quedarse con nosotros por algunos días y permitirnos compartir un poco de nuestra experiencia en odontología estética. Muchísimas gracias por la invitación, a ti, para compartir estas enseñanzas. Este Ultra Live se va a acabar ahora, entonces sigan enviando preguntas. Si tienen más preguntas, vamos a contestar a todas sin ninguna duda. Tendremos otra Ultra Live dentro de un mes con el doctor Ronnie Rivera, excelente profesor también. Entonces quédense en contacto con el sitio Ultradent. Y un anuncio especial también, estamos haciendo una reunión de odontólogos, un curso de 2 días en Ultradent Utah, en Salt Lake City a fin de junio. Todo eso se encuentra también en el sitio Facebook. Entonces, stay tuned y nos vemos pronto. Gracias a Dios. Hasta luego.